Bueno, este cabello parece que hoy está como que se detiene un poquito. Ya, respira. Hello mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de belleza estilo Bella Luz. Yo soy Mariluz. Si es tu primera vez aquí, por favor suscríbete, que ahí está el botoncito que dice suscribirse. También activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevos videos y tú seas el primero en ver mis videos. Y bueno mis bellezas, y bueno chicos, caballeros, este video es solo para caballeros. Bueno, para ustedes también chicas, para que regalen a sus novios, a sus esposos, a sus amantes. No, mentira, a sus amantes no. A sus amores imposibles. Todos tenemos ese amor imposible por el cual sufrimos. Y yo les voy a dejar el mío por aquí. ¿Quién es mi amor imposible? Y bueno mis bellezas, sin más preámbulos, pasemos a lo que conlleva este video de hoy. Y hoy es un video que yo como mujer que soy amante de los perfumes, yo siempre pienso que el perfume de un hombre es la droga de una mujer. Y sí es verdad. Porque yo sé que me van a criticar muchos, pero es la verdad. O sea, yo ya puedo tener un Xiao Shan over there, es el nombre de mi amor platónico. Ya puedo tener un William Levy, un Leonardo DiCaprio, Prince Royce en aquellos tiempos cuando Prince Royce me gustaba, ¿verdad? Porque Prince Royce Fue mi amor platónico, pero ya no. Pero si no anda perfume, o sea, es como que... Ush, no puede ser, o sea, ahí se murió todo. Ok, pero no venimos a eso, así que continuemos. Voy a dar los 10 perfumes que para mí no deben de faltar en la colección de perfumes de un hombre. Yo sé que la mayoría de hombres solo suelen tener 2 perfumes, 3 perfumes. Hay unos que solo usan uno, y no porque no puedan comprarlo, sino porque simplemente no son tan fanáticos de los perfumes o simplemente están enamorados de un solo perfume. Así que hoy les voy a decir cuáles son los perfumes que no deben faltar en su colección de perfumes, chicos. Voy a empezar de más a menos, ¿verdad? Sí. Y en el 10º lugar tenemos a la fragancia Cool Water de Davidoff. Es un perfume súper fresco que lo pueden usar en el verano, en la primavera. Es súper suave, así que si eres de las personas que te gustan los perfumes suaves, frescos, o sea, este te va a encantar. Y dice que este perfume se lanzó en el 1988. Las notas de salida se las voy a leer para que están por si no les gustan. Son agua de mar, menta, notas verdes, lavanda, cilantro, romero y calone. Las notas de corazón son sándalo, jazmín, neroli. Género, las notas de fondo son almizcle, musgo de roble, cedro, tabaco y ámbar. O sea, la combinación de todas estas notas son súper frescas. A mí la verdad me gusta. Por eso dice Cool Water, porque es de la familia aromática acuática para hombres. O sea, la pueden usar en la playa. Así que en este tiempo de primavera-verano es súper fresca para usarla. Que le he recomendado a mis amigos cuando quieren comprar perfumes, o mis hermanos siempre me preguntan a mí. Y créanme que quedan súper contentos. Así que no la dejen pasar, y si no la tienen, es súper económica. En 9º lugar tenemos la Jean Paul Gaultier, que es un aroma también súper fresca que contiene aloe, también contiene lavanda y contiene menta. Por lo tanto, conlleva ser fragancia súper y mega fresca que queda en el cuerpo, se impregna en el cuerpo. También es adecuada para usarla, creo, durante todo el año. Yo pienso que sí. No hay perfumes que se pueden usar solo en el verano, otros en la primavera, otros en el invierno, porque en el verano pues tiendes a sudar y el perfume combinado con el sudor no tiene un aroma que se diga así súper buena, ¿verdad? Entonces esta es un aroma fresca que la puedes usar durante todas las épocas del año. Lavanda y menta son notas que combinan súper bien, así que de verdad que sí, pruébenla porque les va a encantar. Pero viene siendo la clásica, porque creo que hay otra que es color azul, no sé, pero yo hablo de la clásica que es en color verde. Sí señores, verde. En el 8º lugar tenemos la Polo Blue, la clásica, o sea, obviamente en el envase color azul oscuro o morado creo que es. Este perfume es de Ralph Lauren y yo lo describo como un perfume súper clásico, súper elegante, y también creo que depende el gusto que tienen ustedes chicos. Si se consideran una persona elegante, atractiva,
súper moderna, así que yo creo que este perfume les va súper bien porque huele súper bonito. Me encanta el aroma de este perfume, no es fuerte, tampoco es súper suave, es algo que mantiene el balance. Este perfume les ofrece a los hombres una frescura y a la vez calidez, porque tiene una entrada de notas afrutada y dulce, que esto se vuelve suave debido a la combinación de salvia y también notas de madera delicadas y sensuales. Así que esto aporta a un caballero sensualidad, elegancia y glamour. Y número 7 está Lazaro Chrome. Ay, ese perfume es súper bonito, me encanta cómo huele. Mi hermano menor siempre ha usado ese perfume, creo que desde que tenía como 13 años, siempre lo ha usado. Recuerdo que yo siempre se lo enviaba de aquí y él todavía lo usa. Se siente súper bonito cuando se ponen ese perfume. Este es un perfume cítrico que también te aporta elegancia, también es súper fresco obviamente, y es una fragancia como que súper penetrante. No es fuerte, es suave también. O sea, yo no soy de perfume fuerte. Yo le siento un perfume fuerte a un hombre inmediatamente. Ay, Dios mío santísimo. Ay, es que soy muy complicada. es como que les aporta libertad, elegancia, delicadeza. Dura mucho tiempo. Es una fragancia clásica. Y pues yo creo que por eso es que tiende a ser así. Y pues créanme que no se van a arrepentir de comprarla. Si les gustan los perfumes frescos, esta también pueden incluirla, porque como les digo es cítrica, así que está súper nice. Estamos en época de verano, ¿verdad? Así que probablemente sea la oportunidad correcta para usar perfumes más cítricos, frescos, que te aporten esa frescura y esa seguridad en ti mismo. Como puesto número 6 tenemos a la famosa y única Dylan Blue de Versace. Oh my gosh, este perfume lo describen como instinto de pasión, amor, ¿qué más? Y deseo, esperanza y complicidad. Supuestamente son las palabras con las que mejor describen este perfume. Y créanme que es cierto. Ay, no. O sea, Huele súper bonito, es único, me encanta cómo huele ese perfume. Creo que en diciembre anduvimos comprando unos perfumes en Macy's. Oh my god, ahí lo probé. Y también pedí una muestra en Sephora y lo tuve así en pequeñito, que se lo di a mi hermano, le dije que lo comprara. Creo que mi amiga se lo compró al hermano de ella, se lo compró al primo y todos quedaron encantados con ese perfume, porque ese perfume está, oh my god, la cosa más divina que yo he podido percibir. Es un perfume moderno, fresco, intenso, profundo y sensual. Así lo describo yo. Es cítrico y natural. Creo que tiene notas acuáticas, notas de hojas de violeta. O sea, es un aroma fresca mediterránea. Así que van a amar este perfume. Pruébenlo y lo van a amar, que se los garantizo al 100. En la posición número 5 tenemos el Aqua de Gio Pure de Giorgio Armani. Este perfume yo lo califico como también un aroma súper fresca, cítrica también, limpia, o sea, huele a limpio. Creo que también dura mucho tiempo. No es ese aroma que tú vas a pasar y vas a decir, ay, o sea, que la persona se desmayó porque, o sea, de fuerte, a veces se siente súper fuerte. No, es un aroma súper delicada y suave, así lo diría yo. Más se siente como a limpio, porque tiene notas de romero, y el romero en los perfumes es como que tiende a ser fresco. Entonces sí, se siente fresca y limpia. Así que si tú quieres un aroma que no te sea súper fuerte, que se te penetre en la piel y que puedas sudar, o sea, es buena también porque la puedes usar en el verano, que no va a ser un contraste fuerte con el sudor. Así que es como que los perfumes que son frescos y cítricos son los más adecuados para usarlos en el verano, y es lo que yo siempre digo. Entonces creo que esto es uno de los perfumes adecuados y que te va a gustar también. Así que no es súper fuerte, sino súper suave, más fresco y limpio. El número 4 creo que tenemos la 212, la clásica de Carolina Herrera. Es una fragancia súper masculina, súper fresca también, sensual. O sea, quien la lleva puesta, una persona imponente, que se considera un hombre sensual, atractivo, elegante. Ay, pero sí, es la verdad, es un perfume súper bonito, la verdad que sí, huele súper rico. Ay,
Cuando abrazas a alguien se va a quedar el aroma ahí en la ropa de la persona, de la chica que abraces, porque de verdad que sí, es un perfume súper innovador. Tiene como un espíritu de sensualidad y romanticismo a la vez, y es súper fresco, y eso es lo más importante. Así que pruébalo si no lo tienes y te va a gustar. El número 3 tenemos The One de Dolce & Gabbana. Este perfume es una mezcla moderna de elegancia y carisma. Creo que las notas tienen mucho que ver en esto, que es, esta lleva cardamomo, jengibre, tabaco, cedro y ámbar. Bueno, tiene muchas más notas, pero estas son como las que predominan más, y creo que esto lo hacen ver como un aroma demasiado elegante. Muy elegante. Es un perfume súper sensual, moderno, único. Digamos que esta es la versión masculina de Dolce & Gabbana. Y como número 2, OMG, les voy a leer las notas de este perfume. El Eros de Versace, las notas de salida son menta, manzana verde y limón. Creo que este perfume lo relacionan con el estilo ochentero y pegajoso, supuestamente. Creo que sí, porque la verdad uno de mis hermanos también lo tiene. Y también es un perfume súper elegante, súper fresco, súper masculino. Y es una fragancia como cítrica, dulce, pero a la vez con la combinación suave, y como que se va haciendo como más oscura y más profunda. Y a mí, créanme que los perfumes dulces no me gustan, pero este sí es una mezcla súper extraña que la verdad me gusta muchísimo. Huele muy bonito, me encanta la verdad. Creo que este yo lo pondría a la par con el 1 Million de Paco Rabanne. También es un aroma que se parece muchísimo y como que hacen competencia en venta, y los pondría a los dos en el segundo lugar. Entonces aquí sería como diciendo que son 11 perfumes, ¿verdad? Pero 1 Million de Paco Rabanne con The Eros de Versace como que tienen ahí una igualdad de venta e igualdad de aromas, o sea, igualdad de fragancia. La verdad es que huelen muy rico, porque creo que el 1 Million de Paco Rabanne me mandaron también una muestra, y de verdad que es exquisito y muy elegante, muy masculino, muy sensual, diría yo. Así que ya, es aceptable, y lo voy a poner en la posición número 2 con esto, o sea, los dos juntos, porque creo que es una combinación de frutas secas. Entonces esto hace que también termine un aroma fresca, y créanme que los perfumes frescos son lo mejor que un hombre puede tener en su colección de perfumes, porque esto quiere decir que lo pueden usar no importa la época del año. Supuestamente el Eros de Versace lo inspiraron en el dios del amor y el dios del deseo, y creo que se convirtió en la venta número 1 cuando fue el primer lanzamiento de este perfume. Y yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque la verdad ese perfume es exquisito, es un aroma única. Y por eso creo que lo dejo en el número 2, en la posición número 2. Y en la posición número 1, tan tararán, redoble de tambores, tenemos el Blue de Chanel. O sea, Chanel no debe de faltar siempre. Que yo no sé si muchos y muchas van a estar de acuerdo conmigo, pero créanme que este perfume, desde que yo percibí el aroma de este perfume, fue como que wow y mega wow. La verdad, creo que necesito aplaudir a este perfume, porque en realidad se lo merece. Y si eres de las personas también que te gustan los perfumes frescos, creo que este, como te digo, no te debe de faltar. Y pues aunque solo tengas un perfume, si solo quieres tener un perfume y te gustan las fragancias frescas, cómprate este. O sea, cualquier hombre que lleva este perfume lo puedes calificar como un hombre elegante, como un hombre con porte. Es cautivador, misterioso. Y me gustó la descripción que tiene, que dice que el hombre que lleva este perfume es un hombre que se libera de todos los códigos. O sea, es súper libre. O sea, que afirma el carácter, la determinación y la independencia. Es un espíritu masculino súper imponente que decide su destino. Es fresco, sensual, romántico, elegante, imponente. O sea, todo lo bonito, ¿verdad? Pero en realidad que sí es cierto. Obviamente no es nada económico, porque para qué no. Todos mis amigos que me preguntan también por perfumes, les he recomendado este, y créanme que han quedado muy contentos, porque la verdad creo que es digno de merecer la posición número 1 de esos 11 perfumes. Podría decir que son los mejores que yo podría calificar, que no tiene que faltar en la colección de tus perfumes. Creo que las fragancias frescas siempre destacan en el público masculino. Creo que también en nosotras las mujeres
Y bueno, mis bellezas, ya saben cuáles son los perfumes que más me gustan. Vayan a Macy's, que en Macy's siempre les dan muestras y todo eso. Los prueban en papelito y todo eso. Ustedes verán, eso es a su gusto, al gusto de cada quien. Lo que me guste a mí no te va a gustar a ti. O sea, te lo recomiendo yo, que soy fanática de los perfumes. Y nada pierdes con ir a tratarlos en tu piel, porque obviamente el pH de todas las personas es diferente. Algunos tienden a tener como que las notas de corazón y todo eso se vuelven más fuertes, o las de salida también. En algunos predominan las diferentes notas, entonces eso es lo que pasa. Tiene para todos los gustos y todos los colores. Así que bueno, mis bellezas, espero les haya gustado este video. Y si quieren saber algo más de otras recomendaciones, por favor déjenmelo saber, que yo con gusto. Y pues ahí les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me busquen en mis redes sociales, que ahí me pueden escribir también en Instagram, también en Facebook. Así que ya saben que los llevo en mi alma y en mi corazón. Y si fue tu primera vez por aquí, por favor no te vayas sin antes suscribirte. Y regálame una manito arriba si te gustó este video. Dime cuál es tu perfume favorito, me lo dejas ahí y yo te diré si me gusta o no, si lo he tratado o no. Así que nos vemos en el próximo video a la misma hora y por este mismo canal. Ustedes pueden creer que pagué, o sea, me detuve en plena grabación porque resulta que mi papá le dio por estar revisando una motosierra. A mi hermano le dio por estar probando una cuatrimoto. O sea, es que solo a mí me pasan estas cosas.